Muy bien, vamos a empezar con la clase correspondiente al segundo tema de la materia de psicología de la sexualidad. Vamos a hablar del desarrollo psicosexual, cómo se desarrolla la sexualidad a lo largo de nuestra vida, ¿ya? En primer lugar, vamos a adoptar un criterio evolutivo para poder describir la forma como se va desarrollando nuestra sexualidad a lo largo de la vida. Este criterio evolutivo tiene que ver con las famosas etapas evolutivas que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar de una sexualidad infantil, que sería todo lo que sucede en cuanto a lo sexual desde los 0 hasta los 11 o 12 años, o sea, desde que nacemos, incluso desde antes que nacemos, hasta los 11 o 12 años. Después vamos a ver la sexualidad en la adolescencia, que va más o menos de los 12 a los 19 o 20 años. Luego vamos a ver la sexualidad en el adulto joven, de los 20 a 40 años. Luego la sexualidad del adulto maduro de los 40 a 60 o 65 años aproximadamente. Y finalmente la sexualidad en la tercera edad de los 60 o 65 años hasta la muerte. Aclarar que todas estas edades son solamente ilustrativas, no son taxativas, es solamente para tener una idea de que más o menos a esas edades suceden estas situaciones. No se olviden de que el concepto de sexualidad tiene tres dimensiones: lo biológico con el sexo, lo social con el género y lo psicológico con la identidad sexual y la dimensión, la parte afectiva. Entonces vamos a ver qué sucede en esas dimensiones en la sexualidad. Empecemos con la sexualidad infantil. La sexualidad infantil la podemos dividir en tres etapas o tres subetapas en todo caso. Podemos hablar del lactante, ¿no? O infante de los 0 a los 2 años. Podemos hablar de la primera niñez o niñez simplemente de los 2 a los 5 años y podemos hablar del niño en edad escolar, más o menos desde los 5 años hasta los 11 o 12 cuando empieza la pubertad. ¿Qué pasa con el lactante? La sexualidad del lactante es básicamente sensorio-motora, o sea, tiene que ver simplemente con reflejos. La primera dimensión de la sexualidad siempre es la biológica, porque es la del cuerpo, sobre la cual se construye lo psicológico y lo social. Entonces, ¿cómo es la sexualidad del lactante? Refleja. El reflejo ustedes saben que es involuntario. Entonces, a un bebé cuando la madre lo está cambiando, por ejemplo, de repente el niño, el bebé, tiene una erección. En el caso de la bebé, tiene lubricación vaginal, pero obviamente no es visible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una estimulación y esa estimulación genera una reacción fisiológica, una reacción física. En este caso, erección y lubricación. Por si acaso, la erección y la lubricación son reflejos que se encuentran incluso desde antes de nacer, antes del nacimiento. Entonces, esa es la dimensión biológica de la sexualidad. Se va desarrollando un poquito el tema de la intimidad, pero no en lo psicológico, sino en lo físico, ¿no? El tema de los mimos, las caricias, etcétera. Entonces, la sexualidad del lactante se reduce principalmente a eso. ¿Qué pasa cuando ya el niño, el lactante, empieza a convertirse en niño y empieza a tener ya un poco más de capacidad cognitiva? Entonces empieza a darse cuenta de algunas cosas y ahí es donde surge, de los 2 a los 5 años aproximadamente, el famoso perfil de identidad sexual. Un niño de 2, 3 años se da cuenta de la diferencia entre el niño y niña, ¿no? Incluso si está en la guardería o el kinder puede preguntar, por ejemplo, ¿por qué las niñas entran a ese baño y los niños entran a este otro baño? Nota que se visten de manera diferente, nota que son diferentes, pero hasta ahí, no hay nada más, no hay ningún sentido, por ejemplo, erótico, no hay pudor todavía, o sea, un niño de 3 años, 4 años puede estar desnudo por ahí con una niña y no hay vergüenza, no hay ningún problema, por lo menos en esas primeras etapas, en el sentido del pudor, ¿ya? Se presenta, sí, la curiosidad sexual, que es una dimensión, es parte de la dimensión psicológica. Esa curiosidad sexual, por si acaso, viene de la curiosidad natural de todo niño. Todo niño es curioso, forma parte de la naturaleza de ser niño, ¿no? Entonces, esa curiosidad también se traslada a lo sexual. Empieza a explorar sus genitales, empieza a tocar su cuerpo, empieza a curiosear, empieza a mirar lo que hacen los adultos, etcétera. Y también a esta edad empiezan a veces los famosos juegos sexuales, pero no son eróticos, al papá, a la mamá, al doctor, a la enfermera, etcétera.
Estos juegos son simplemente de curiosidad que pueden incluir tocamientos, sí, incluso puede haber hasta erección o puede haber hasta intentos de penetración en algunos casos, pero no tienen un componente erótico. Recuerden ustedes que el erotismo es la predisposición al placer, ¿no? En este caso no hay erotismo todavía, simplemente son juegos totalmente inocentes, totalmente infantiles. Son juegos que son dados por la curiosidad natural del niño y el conocer y el explorar las sensaciones. Sin embargo, de los 5 años en adelante aproximadamente empieza a desarrollarse lo que se conoce como el pudor sexual. Entonces ya empiezan a sentir vergüenza de la desnudez, empiezan a darse cuenta de la implicancia de lo que se tapa del cuerpo. Se empiezan a dar cuenta que los pechos, por ejemplo, de las mujeres que están escondidos, ¿no? Es porque tienen alguna connotación y empiezan ellos a desarrollar ya el erotismo, o sea, empiezan a tener predisposición para el placer. Esto pasa ya en la edad escolar, de 5, 6, 7 años en adelante hasta los 11 o 12. Aquí ya se pueden presentar también juegos sexuales, pero esta vez estos juegos sexuales ya son eróticos, o sea, hay una predisposición consciente totalmente para el placer, ¿no? Están predispuestos a experimentar sensaciones sexuales. Aclarar de que todavía no hay orgasmo. Fíjense, estamos hablando de que ya de los 5, 6 a 11, 12 años se desarrolla el erotismo y el pudor, que es la predisposición al placer. O sea, sienten sensaciones placenteras de sus genitales que notan que son diferentes de otras partes de su cuerpo y eso les excita, sienten excitación, pero no hay orgasmo todavía, no se ha desarrollado esa capacidad de la respuesta sexual, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no quita que pueda haber hasta coito en algunos casos, ¿no? O intentos de penetración en otros casos, ¿ya? Bien, todo esto se mantiene así hasta que llega la adolescencia. En la adolescencia ustedes saben que hay una etapa importante que es la pubertad, que la pubertad tiene que ver con los cambios físicos. La pubertad no es lo psicológico, es lo biológico de la sexualidad. Entonces la pubertad, que empieza más o menos 11, 12, 13 años aproximadamente, se caracteriza, como ustedes saben, porque se desarrollan las características sexuales secundarias. El grosor de la voz, el vello facial en los hombres, el ensanchamiento de las caderas en la mujer, el desarrollo de los senos, etcétera, ¿no? Todos esos cambios son cambios físicos que tienen su razón de ser en función a la acción de las hormonas sexuales que se están desarrollando. Eso hace que en la pubertad se desarrolle la respuesta sexual completa. Entonces ahí hablamos ya de lo psicológico y de lo fisiológico. La excitación, el deseo es psicológico, la excitación es psicológica y fisiológica. El orgasmo es psicológico y fisiológico, ¿no? En este caso, y la resolución es fisiológica. En este caso, todo eso ya se presenta en la pubertad. O sea, un puber ya es capaz de tener una respuesta sexual completa, ¿ya? Sin embargo, tiene todavía desde lo psicológico una serie de dudas acerca de su propio desempeño, está conociendo su cuerpo. Aquí es donde se dan los primeros orgasmos, se presenta la masturbación, se desarrolla el autoerotismo, las fantasías sexuales empiezan a jugar un rol muy importante porque muchas veces sucede que el adolescente al no tener pareja sexual, ¿no? Fantasea sexualmente, se imagina, ¿no? Y eso da lugar a que se masturbe y empiezan también las relaciones de pareja, ¿no? Los ensayos de relaciones de pareja en la adolescencia, que en muchos casos dan lugar a manifestar el tema de las caricias, a veces se produce el coito también, y una característica psicológica importantísima aquí es que se consolida la identidad sexual, es decir, lo que se llamaba perfil de identidad sexual, ¿se acuerda que les decía que estaba a los 3, 4 años, se va consolidando luego de los 5 a los 11, 12, y se consolida totalmente ya en la adolescencia, o sea, el adolescente se identifica plenamente, no solamente desde el punto de vista sexual, sino también desde el punto de vista de sus valores, de sus preferencias. Por eso es que el adolescente fácilmente es susceptible de caer en grupos radicales de índole religiosa o de índole política, porque el adolescente tiende a idealizar la vida, idealizar las cosas. El adolescente tiene ese ímpetu, esas características, ¿no?
Entonces, vean ustedes lo que sucede en la adolescencia en el ámbito de la sexualidad, ¿ya? En lo social, en lo genérico, aquí empiezan a aplicarse de manera más profunda todos los roles que ya ustedes más o menos han visto, ¿no? Entonces, en el caso de él, el adolescente varón siente la necesidad de demostrar potencia, de demostrar habilidad, de ser el que tome la iniciativa, etcétera. Y en el caso de la mujer, el hecho de demostrar belleza, de sentirse atractiva, de que la busquen, etcétera. Todos estos son roles, y estos y otros más, son roles de género, o sea, son variables, son relativos, pueden cambiar según la cultura, en la misma cultura, según la época, etcétera, ¿ya? En resumen, ¿qué pasa en la adolescencia? En lo biológico, está totalmente maduro en cuanto a la respuesta sexual. De hecho, la adolescente puede quedar embarazada, por ejemplo. En lo psicológico, consolida la identidad sexual y empieza con los ensayos de las relaciones afectivas, ¿ya? En lo conductual, que está dentro de lo psicológico, pueden darse las caricias, los tocamientos o el coito, ¿ya? En lo psicológico también se encuentran las fantasías sexuales, que son el combustible de la sexualidad, ¿ok? Y en lo genérico adopta roles en relación a la interacción de pareja, que son los de la expectativa social de su sociedad, ¿no? De ahí que la adolescente, por ejemplo, adopte los estereotipos de belleza social de su sociedad. En nuestra sociedad, de repente, la delgadez prima sobre la gordura, digamos. Entonces se considera que mientras más delgada, más bonita o más atractiva. Entonces ella y él también tratan de encajar con esos estereotipos, ¿ya? Eso en resumen es lo que pasa en la adolescencia. ¿Qué pasa con la sexualidad del adulto? La sexualidad del adulto la podemos dividir en dos. Por un lado, la sexualidad del adulto joven, de los 20 a 40, y la sexualidad del adulto maduro, de los 40 a 60 o 65 años. El adulto joven. La etapa del adulto joven es una etapa que se caracteriza por la toma de decisiones. Todas las decisiones más importantes en la vida de una persona se toman en esta etapa. Todo lo que va a suceder después en su madurez adulta y en su vejez va a depender de las decisiones que tome en la adultez joven. Por ejemplo, ¿estudio o no estudio? ¿Me caso o no me caso? Y si no me caso, ¿tengo pareja o no tengo? Si tengo pareja, ¿qué tipo de pareja tengo? Y si tengo pareja, ¿tengo relaciones sexuales con mi pareja antes o después de casarme? Y si tengo pareja y tengo relaciones sexuales, ¿qué tipo de práctica sexual voy a tener? ¿Voy a tener relaciones sexuales solamente vaginales? ¿Voy a tener relaciones sexuales orales? ¿Voy a tener relaciones sexuales anales? ¿Qué tipo de relación sexual voy a tener? ¿Me entienden? Entonces, todo eso son decisiones. Tiene que tomar decisiones el adulto joven en cuanto a su estilo de vida, su estilo de relación de pareja, en cuanto a sus características personales, etcétera, ¿no? Y en esta etapa es cuando esa toma de decisiones da lugar, por ejemplo, a dos decisiones clave: estudio, pareja. Ahí es el dilema entre qué priorizo o qué desarrollo primero, o si hago las dos cosas, etcétera, ¿no? Entonces el tema de las relaciones de pareja se manifiesta de manera totalmente clara, ¿ya? En lo sexual, ¿qué es lo que pasa? En lo sexual, el adulto joven está en su máxima potencia sexual. Eso quiere decir que la capacidad de erección, la capacidad de lubricación, la capacidad de excitarse rápidamente va a estar presente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hombre, el periodo refractario, que es el tiempo que tarda el pene en volver a endurarse después de haber tenido rigidez, ¿ya? Es muy rápido, es de segundos o de muy pocos minutos. Entonces, después de una relación, al eyacular, el pene empieza a ablandarse, pero nuevamente puede tener erección y nuevamente puede continuar la actividad sexual, por ejemplo. Se excita rápidamente, etcétera. Entonces, toda esa plenitud de desempeño sexual cuantitativo se mantiene más o menos hasta los 30 años. De los 30 para arriba va decayendo un poco en lo cuantitativo. Aquí tenemos que hacer una diferencia importante. Lo cuantitativo de la actividad sexual versus lo cualitativo.
Ambos van relacionados, pero lo cuantitativo tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el nivel de la rigidez, con el nivel de la lubricación, con el tiempo de la excitación, etcétera. Eso es lo cuantitativo. No determina necesariamente el nivel de placer sexual. Lo que determina el nivel de placer sexual es lo cualitativo, que no va a depender de la cantidad o rigidez de la erección o de la cantidad o nivel de la lubricación, ¿no? O del tiempo de la excitación. Lo cualitativo tiene la característica de que el adulto conoce su cuerpo, conoce su fisiología y conoce las sensaciones que le llevan a explorar y a sentir lo que es la satisfacción sexual. Una cosa es el orgasmo y otra cosa es la satisfacción sexual completa. Están relacionados, por supuesto, ¿no? Pero la capacidad orgásmica en sí, al final después también va a tener variaciones hasta llegar a desaparecer en la vejez, ¿ya? Entonces, aquí les comento que hay estos dos modelos de ver lo sexual. El modelo de deterioro en lo cuantitativo que dice que cuantitativamente va bajando, ¿no? Y el modelo de desarrollo diferencial de las potencialidades que dice que aunque baja lo cuantitativo, sube lo cualitativo. Por supuesto, eso depende del autoconocimiento y del conocimiento de las interacciones también con la pareja, ¿ya? Entonces, en el adulto joven pasa eso, plenitud total en cuanto a desempeño, en cuanto a lo cuantitativo. Aquí se manifiestan claramente las expectativas de género. El hombre trata de ser potente. De hecho, la disfunción eréctil es el problema más incapacitante que puede tener un hombre, sobre todo en esta etapa, porque él asocia su virilidad, su masculinidad, todo su ser prácticamente con la potencia o la capacidad de erección que tenga, ¿no? En el caso de la mujer, se enfatiza mucho más la belleza, sobre todo la belleza física, ¿no? En el caso del hombre se desempeña mucho más el desempeño, la performance, el que logre cosas, no solo en lo sexual. Y en el caso de la mujer, la pasividad o la espera, ¿no? Estos son roles sociales que son totalmente variables según la sociedad o según la época, ¿ya? Bueno, estas son las características del adulto joven entonces. ¿Qué pasa con el adulto maduro de los 40 a los 60, 65? En esta etapa es donde por primera vez el ser humano, generalmente por primera vez, se enfrenta a la situación de que algún día va a morir y de que la juventud no había sido eterna, porque empieza a notar los primeros signos del envejecimiento, las canas, las arrugas, las ciertas dificultades de visión, etcétera. Entonces, eso ya le señala de que la vida va llevándolo a una situación en la que hay cambios y que la juventud no es eterna y que en algún momento la vida va a terminar, ¿no? Entonces, ese es el dilema. Depende de la madurez del adulto maduro para enfrentar saludablemente esta situación. A veces, en algunos casos, se da la famosa crisis de la mediana edad o del nido vacío. La crisis de la mediana edad es cuando un adulto inmaduro o inmadura se siente frustrado o frustrada porque cuantitativamente ya no tiene las características sexuales que tenía en la etapa del adulto maduro. Tiene complejo de atleta sexual, por ejemplo, cree que tiene que funcionar sexualmente tal como funcionaba cuando tenía 20 años. Eso es como creer que un futbolista va a jugar a los 40 años como jugaba a los 20 años. Eso es absurdo, ¿no? De hecho, ¿a qué edad se retiran los futbolistas? A los 30 y poco años, 35 por ahí máximo. Y no porque dejen de jugar, no porque pierdan talento, sino porque su rendimiento no es el mismo, cuantitativamente hablando, que cuando tenía 20 años. Entonces, como el fútbol es cuantitativo, no cualitativo, entonces obviamente ahí cuando baja lo cuantitativo, a colgar las chuteras. En la sexualidad no pasa eso, ¿no? En la sexualidad la situación es diferente, depende de la madurez para que no se dé esa crisis de mediana edad o ese síndrome de nido vacío, en algunos casos cuando tienen hijos y los hijos se van y ahora se dedicaron a criar a sus hijos y no eran pareja prácticamente y ahora están sin los hijos y qué hacen con la pareja de frente. Los roles de género se manifiestan aquí. El hombre adopta un rol de género productivo, producir plata, producir estabilidad, producir, crear. Y la mujer un rol reproductivo, reproducir educación, crianza de los hijos, etcétera. Esos son roles sociales también. Empieza también más o menos después de los 45, llegando a los 50, por ahí más o menos,
la menopausia, aunque esto varía mucho en el caso de la mujer, y en el caso del hombre la andropausia, pero hay que diferenciar. La menopausia es un fenómeno biológico de consecuencias psicológicas que sucede en la mujer. Es por un drástico descenso en la producción de hormonas sexuales que produce en la mujer sensaciones de acaloramiento, de falta de deseo sexual, de dolor, de aburrimiento, etc. Eso es biológico. Sí o sí a toda mujer le va a pasar, pero obviamente es llevadero si se hace la terapia de sustitución hormonal adecuada, no hay ningún problema. En el caso del hombre, a veces sucede la andropausia, que es un fenómeno netamente psicológico, que es cuando el hombre se siente frustrado, se siente acabado, se siente derrotado o siente que su vida no tiene sentido porque lo que hacía o lo que podía hacer antes ya no lo puede hacer ahora. No todos los hombres van a pasar por la andropausia. Eso depende, como decía hace rato, del nivel de madurez que tenga este hombre, ¿no? Para poder atravesar adecuadamente, sin problemas, esta etapa. ¿Qué pasa en la tercera edad? Bueno, en la tercera edad podemos ver 4 aspectos importantes a tomar en cuenta. Aspectos psicológicos, aspectos existenciales, aspectos de género, sobre todo el ancianismo, y la respuesta sexual. Bueno, en lo psicológico, básicamente vemos que se desarrolla lo que se conoce como la sabiduría, es decir, el nivel de entender lo que es la coherencia, el hacer adecuadamente las cosas, la prudencia, la no impulsividad, etcétera. Cuando los conocimientos se combinan con la experiencia, se da la sabiduría. Entonces, no todos llegan a esos niveles, pero se espera que a esta edad la persona tenga ese nivel de madurez que derive en lo que se conoce como sabiduría. Eso sería lo psicológico principalmente. En lo existencial, esto tiene que ver con el hecho de aceptar que definitivamente la muerte es algo muy presente, es algo muy cercano, es algo que en cualquier momento va a llegar, que la vida se está acabando, y no entrar en desesperación en ese sentido, sino darle sentido a su propia vida, reconociendo que el hecho físico de la muerte nos liquida, nos acaba, pero el entender de que somos seres finitos nos da vida porque nos permite vivenciar y aprovechar cada momento y cada circunstancia que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces esos son aspectos existenciales. De ahí que cuestiones netamente físicas o materiales ya no son tan importantes en esta etapa. El tema del desempeño sexual en sí ya no es importante. El tema de los bienes materiales o cosas así, generalmente, si se alcanza sabiduría, no es tan importante tampoco. Entonces eso tiene que ver con la dimensión existencial. En cuanto al género, lamentablemente se presenta el famoso ancianismo, quiere decir, es una forma de sexismo que consiste en creer que los ancianos ya no tienen deseo sexual, que son seres asexuados, ¿no? Entonces, es ese pensamiento que dice, no, los viejitos ya no deberían estar pensando en sexo, deberían dedicarse a sembrar plantas, a malcriar nietos o cualquier cosa por el estilo, pero no a lo sexual. O sea, parece raro. Pero sucede de que la dimensión psicológica no envejece. ¿Se acuerdan que les decía hace rato, el deseo es psicológico? Bueno, el deseo no envejece. Entonces, el deseo sexual permanece toda la vida. Y aunque cuantitativamente al final un anciano va a perder la capacidad de lubricación y de erección, no pierde la capacidad de intimidad, la capacidad de contacto físico, la capacidad del deseo sexual, ¿no? Que no va supeditado al orgasmo precisamente. Entonces, el no reconocer eso es creer y caer en el problema del ancianismo, que es una forma de discriminación, ¿no? Entonces, eso es algo que nuestra sociedad lamentablemente tiene. Y en cuanto a la respuesta sexual, pues los cambios cuantitativos, como les decía, ya son totalmente notables en ese sentido. Por ejemplo, el hombre va a tener mucha dificultad para alcanzar la erección y su erección va a ser no muy rígida, dependiendo de la edad, hasta que llegue un momento en el que pierde totalmente ya la capacidad de erección. Lo mismo pasa con el caso de la lubricación en la mujer. Va a tener mayor dificultad para lograr la lubricación, perdón, va a ser en menor cantidad hasta que llegue un momento en el que ya no tenga capacidad de lubricación. Pero en ambos casos estamos hablando de cuestiones cuantitativas, ¿no? Si ambos han desarrollado lo cualitativo de la satisfacción sexual,
entonces no va a ser una situación frustrante, no va a ser una situación desesperada, y eso, por supuesto, tiene relación con, fíjense, todos los otros aspectos, lo existencial, lo psicológico, y reconocer que las expectativas de género son eso, expectativas simplemente, y que cada uno vive su vida de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, esta actividad no se la va a realizar, obviamente, porque estamos en situación de cuarentena. Eso va a ser, ya vamos a ver cuando retornemos formalmente, que seguro que va a ser virtual igual, ya vemos cómo lo realizamos, ¿sí? Y de esta manera hemos terminado entonces con este tema, que es el desarrollo de la sexualidad a lo largo de nuestro ciclo vital, ¿ya? Bueno, espero haber sido claro y nos encontramos en la siguiente clase, muchachos. Hasta luego.